y le damos la bienvenida a Ana Olivera del Frente Amplio. Muy buenos días, un gusto estar nuevamente en el departamento de Río Negro, en Fray Ventos en este caso. Políticamente Incorrecto, entrevistas y análisis político. Una amplísima carrera política y también en el gobierno, en resumidas cuentas, pero me lo vas a contar un poquito mejor, desde gestionar la Intendencia de Montevideo, ministerios, el Parlamento. Pero ¿cómo fue el inicio? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo te metiste en política? Bueno, es excelente que me digas eso porque empecé a militar con 16 años y tengo 70, más cerca de los 71 porque cumplo los 71 ahora en diciembre. Y yo decía ayer en eso que te hacen tratar de decir cortito algo, que cuando uno empieza a militar en política, sobre todo cuando sos muy joven, lo haces por esa indignación que te da la injusticia, la desigualdad, la pobreza. Después viene la teoría, el conocer, el saber más, ¿verdad? El involucrarte más. Y pertenezco a una generación que se crió convencida de que la militancia era una concepción de vida. Con sinceridad, nunca me imaginé que iba a tener las responsabilidades que me ha tocado tener desde el 95 a esta parte, más o menos, los últimos 30 años que he tenido responsabilidades públicas, ¿verdad? Pero bueno, en realidad comencé con militancia estudiantil a los 16 años, a los 17 años me incorporé al MLN, a los 18 años fui requerida, estuve 12 años en el exilio y en ese interín, en 1978, o sea que ya hace unos cuantos años, me afilié al Partido Comunista. Estuve 12 años, como todo el mundo dice, el exilio uruguayo fue un exilio de cara al Uruguay. Y si bien tengo un recuerdo y un agradecimiento enorme a la solidaridad que recibí en los 3 lugares en los que estuve, en Chile, en Cuba y 7 años en Francia, en todos una solidaridad, un calor de pueblos y gobiernos que fue muy importante, siempre pensando en volver. Por lo tanto, en septiembre del 84, ahora, el 26 de septiembre pasado, hizo 40 años que retorné con mi hijito de 1 año y medio al Uruguay. Con un Frente Amplio todavía proscripto. El Frente Amplio proscripto, la 1001 no era 1001, iba a ser la 10.001. Ya es como la prehistoria, para muchos nadie sabe que en realidad el Frente estaba proscripto y además los dirigentes más conocidos estaban proscriptos. Pero Sereni había salido a principios del año 84, pero no podía ser candidato. Arismendi había regresado, pero no podía ser candidato. Wilson no podía ser candidato, que había retornado al país. O sea, todo eso, los dirigentes políticos que habían sido perseguidos por la dictadura estaban proscriptos. Pero eso maravilloso que tiene el pueblo uruguayo, todos recordamos el Río de Libertad del 83, bueno, es decir, todo lo que fue la resistencia a la dictadura, ¿verdad?, que tuvo esa capacidad de ir incorporando, renovando, generando nueva militancia y nuevos dirigentes políticos. Yo ese 26 de septiembre del 84 no me olvido más porque no sabía a dónde ir. Esa sensación de que nunca te fuiste. Llegué con un dirigente textil, Juan Ángel Toledo, y con una dirigente del magisterio, Sonia Breyer. El aeropuerto, septiembre del 84, ¿no? Estábamos a 2 meses de las elecciones, repleto de gente, de banderas, esperándonos, una cosa, y bueno, y Juan Ángel se fue al Congreso Agrotextil, yo fui a La Blanqueada, a mi barrio, que había sido un barrio solidario con mi familia, además, como lo había sido con los presos políticos, ¿no? El almacenero de la esquina preparaba los paquetitos para llevar al penal, y además estaba Bassen, en ese momento internado en el hospital militar, después falleció. Participé de la larga marcha que fue por 8 de octubre, o sea, el primer día estaba como aturdida
de tanta ebullición del pueblo uruguayo pensando que se acababa la dictadura de una vez por todas. Y bueno, he militado socialmente, por supuesto que milité desde que llegué en el partido, ya como te dije, en el caso mío fui representante del partido en la mesa política del Frente Amplio en París, porque el Frente Amplio vivió y trabajó y militó unitariamente en todo el exterior, más allá de haber creado la concertación no contrapuesta de todo un arco democrático para reconquistar la democracia. Milité barrialmente en la Comisión de Fomento de la Unión, bueno, por supuesto políticamente. En el año 92, sin que fuera mi propósito, cuando se produce la crisis, la explosión de la crisis en el Partido Comunista, terminé integrando su comité central y su comité ejecutivo hasta el día de la fecha. O sea que ya hace unos cuantos años. En aquella época le daban de función básicamente a la 1001 al Partido Comunista por lo que había pasado a nivel mundial, y sin embargo la 1001 después tuvo excelentes votaciones y llegaron a la intendencia contigo. En todo caso hay una cosa bien importante, y es que el Partido Comunista Uruguayo no tenía nada que reprocharse frente al pueblo uruguayo porque había jugado un rol importantísimo. Y en ese momento, cuando un montón de dirigentes se van del partido para crear otras cosas, muchísimos que éramos los que militábamos en los barrios, entendíamos que el partido tenía razón de ser, que tenía que seguir viviendo. En el año 94, para todo el mundo era incierto que nosotros fuéramos a tener representación parlamentaria. ¿Quién era Marina Arismendi? ¿Quién era Ana Olivera? ¿Quién era Pedro Balbi? Tuvimos un enorme apoyo que fue justamente del FIDEL, de Frente Izquierda de Liberación, que era una creación en la que habían participado gente que venía del Partido Colorado, del Partido Nacional, militares independientes, grupos universitarios, grupos de trabajadores y el Partido Comunista. Y en ese momento seguía dirigiendo el FIDEL don Arturo Baliñas, justamente, con su hijo desaparecido, y él, por nosotros dijimos, bueno, ¿y la 1001? ¿Quién se queda con la 1001? ¿No? Es decir, ¿qué pasa con esto? Y don Arturo nos dijo allí, delante de todos los compañeros que siempre hasta el día de hoy, Doren Ibarra, integran la conducción del FIDEL, es decir, por supuesto que nosotros vamos a seguir juntos, ¿verdad? Y así fue que, inclusive, en esa cosa que tiene la unidad de la izquierda, que a mí me parece que es algo que es inentendible cuando estás fuera del país y le explicás a la gente lo que es el Frente Amplio, ¿no? A mí me pasaba que yo iba a la entrevista del Partido Comunista Francés acompañada de un compañero del GAU, antes que se formara la IDI, que estaba en la mesa en Francia, y un compañero del Partido Socialista, y siempre me decía, ¿pero por qué no venís sola? Es un frente de izquierda que tiene no solamente comunistas y socialistas, que en otros países sí, hay trotskistas también. Hay trotskistas y hay cristianos, que es lo que más sorprende en el mundo, esa alianza de cristianos y marxistas desde los orígenes, y que ha permanecido. Entonces, en realidad, en esa unidad que tiene el Frente Amplio, muchos compañeros de otros sectores decían, no puede ser que el Partido Comunista, histórico en su rol, no vaya a tener representación parlamentaria. Y nos ofrecieron eso que son las alianzas técnicas, el Partido Socialista, la vertiente, o sea, y en realidad, más allá del acuerdo técnico que hicimos, logramos los votos necesarios por votación propia para tener nuestra representante en la Cámara de Senadores y tener 2 diputados. Así comienza esa parte de la historia. Y en ese momento, en esa elección del 94, también, para sorpresa de todos, yo integré el equipo de suplentes de Mariano Arana, a quien extraño hasta el día de hoy enormemente. 10 años estuve con él en su equipo de suplentes y en un proyecto que quiero mucho. Una persona que sí, amaba Montevideo, no solamente como arquitecto urbanista, sino como persona, adoraba esa ciudad. Y aparte con una concepción que yo comparto, ¿no? Él decía, se trata del urbano y lo humano. ¿Ah? Él no había rincón de Montevideo en el que él no pudiera entrar, eso no existía, ¿no?
y además con un impulso importante al proceso de descentralización que se había iniciado con Tabaré Vázquez en 1990. Porque esa fue la impronta desde el primer gobierno de Montevideo, desde una concepción, que era que todo en la sociedad te invitaba a que no participaras, a desestructurar las organizaciones sociales, a jugar un rol, ¿no? Un no rol el Estado. Y bueno, y nosotros apuntamos a un proceso que quería protagonismo de la gente, creación de los consejos vecinales. Los CCZ también, ¿no? Eso, el sistema de centralización que tenía gobierno local político, centro comunal zonal, oficina administrativa y consejo vecinal, vecinos representando a los vecinos en forma totalmente honoraria. Y bueno, esa parte fue la que me tocó a mí. Estuve 10 años en descentralización, siendo los últimos 3 años frente al fallecimiento del compañero Ernesto de los Campos del Partido Socialista. Fui la directora del departamento que abarcaba todas las políticas sociales, más todo el proceso de descentralización, y que nos tocó enfrentar la emergencia del 2002. No sé si tú estabas en ese momento en Montevideo. Fue terrible, fue tremendo ver cómo la gente se iba quedando sin trabajo. O sea, nosotros asumimos el gobierno en marzo del 2005 con 1 millón de personas por debajo de la línea de pobreza. Y salimos con aquel programa que era llevar adelante el plan de emergencia. Y como yo digo, después de 10 años con Mariano me tocó el sueño del pibe, que fue ser parte de la creación del Ministerio de Desarrollo Social, salir a recorrer el país con el plan de emergencia. Del plan de emergencia se pueden haber dicho muchas cosas, menos que no hubo transparencia, menos que había cosas que estaban hechas a dedo, porque aparte la gente se animaba a denunciar cuando veía algo que no estaba. Me acuerdo de una denuncia de Fray Ventos, como si la estuviera viendo, y el compañero que estaba acá esperando porque alguien había declarado un domicilio falso, ¿no? O sea, la gente tenía confianza. Recuerdo un caso incluso de una persona que recibía la asistencia. Sí, el plan y de cuando emergencia. consiguió un trabajo, Lo devolvió, lo renunció. Fue a renunciar. a la oficina. Entonces, creo que, bueno, fue un momento muy importante el considerar la política social como una política pública. En eso estuve 10 años de mi vida, y en el medio, algo que tampoco nunca había esperado, 2 cosas no esperé. La primera, ser intendenta de Montevideo, por esto que yo te decía, que la militancia es una concepción de vida y uno se siente bien buscando y luchando contra la desigualdad y contra la injusticia en el lugar que le toque. Y después de esos 5 años, yo quería llegar hasta el final de los 5 años. Mi sorpresa el día que Tabaré gana la elección, que el Frente gana la elección por 3ª vez y Tabaré por 2ª vez presidente, que estoy festejando por la calle con mi familia, mi hijo, y recibo una llamada telefónica. Me dicen del otro lado, dice Tabaré que repite la dupla. Yo digo, ¿qué dupla? Marina y tú. No, yo voy a terminar en julio. No puedo asumir el 1 de marzo. Bueno, pensalo. Estoy en un programa de televisión, Consentidas, grabando el lunes, porque todo el mundo decía que el equipo iba a ser anunciado a la semana. Tabaré lo anunció a los 2 días. Entonces, o al otro día, una cosa así, fue una convocatoria en el hotel. Y entonces, sin teléfono, cuando a las 2 de la tarde veo el teléfono ardía. Me habían estado llamando toda la mañana, y entonces dice Tabaré que no hay problema, que vas a ser la subsecretaria desde el 1 de julio, que estés hoy en la conferencia de prensa. Un Mides que en aquel momento la oposición de esa época hablaba de, cuando lleguemos al gobierno, ese ministerio hay que destruirlo, ese ministerio hay que cancelarlo, ese ministerio hay que cerrarlo. Y sin embargo, durante el gobierno de la calle Pou, se terminó utilizando justamente los recursos del Mides para paliar la problemática de la pandemia.
Si no hubiera estado. Si no hubiera el habido Plan Sistema Ceibal. Nacional Integrado de Salud, Plan Ceibal y Ministerio de Desarrollo Social, hubiera sido muy difícil que se pudiera enfrentar la pandemia. Las herramientas estaban absolutamente todas construidas para asistir a la población en situaciones de emergencia. Y también la existencia del Sistema Nacional de Emergencia, que fue algo que parece muy invisible y que fue obra de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Así que bueno, repetí en el Ministerio de Desarrollo Social, después que salí de la Intendencia, crucé la calle, aparte crucé literalmente la calle, me filmaron mientras cruzaba de la Intendencia al Mides, porque están en diagonal así, e hice este quinquenio mi primera experiencia como parlamentaria. Confieso que me gusta mucho más la tarea ejecutiva, igual a los 70 años ya he hecho de todo un poco, y en realidad no esperaba tener la responsabilidad que tengo hoy como presidenta de la Cámara de Diputados. Hablando de trabajo parlamentario, para estas elecciones, ahora, en la semana que viene tenemos elecciones para presidente. 27 de octubre, ya. Sí, en realidad. ¿Candidata por la lista 1900? Por la 1001. Por la 1001. Hay un acuerdo, ¿no? A ver, la lista 1001. La lista 1001 va como lista 1001 en la mayoría de los departamentos, y hay en algunos departamentos donde va el Senado de la 1001 con otro número, pero es como lo llaman Senado calcado, ¿verdad? De acuerdo a cómo en cada departamento se hicieron los arreglos departamentales. En el caso de Montevideo es directamente 1001, primer candidato al Senado de la 1001, Óscar Andrade, segunda candidata Constanza Moreira, tercer candidato Juan Castillo. En mi caso soy la suplente de Óscar Andrade al Senado y Rafael Michelini es el suplente de Constanza Moreira al Senado. Y al mismo tiempo soy por la 2001, soy por la 1001 la candidata a la primera candidata a diputada por Montevideo. Con una sorpresa, ¿no? Una de sorpresa, las, sí. Tu suplente, que seguramente va a entrar en el Parlamento, una de las personas más jóvenes. 27 años tiene. 27 años, estudiante de la Facultad de Humanidades, trabajadora, militante, incansable. He aprendido a conocerla en la campaña. Vamos a trabajar juntas un tiempo porque uno tiene que planificar la renovación. No sale así solita, ¿no? Y entonces las y los veteranos nos transformamos en tapones. Por lo tanto, en estos 5 años yo hice una experiencia. ¿En qué podía aportar yo en estos 5 años? Mi experiencia de gestión, por lo tanto, en el presupuesto, porque si hay algo que hice los 25 años anteriores fue presupuesto en la Intendencia, en el Mides, y por lo tanto trabajé en la Comisión de Presupuesto, fui inclusive miembro informante, trabajé en la de Población y Desarrollo, las políticas sociales, y para despuntar el vicio en la de Asuntos Municipales, que ese es el corazón. Y bueno, y entonces la idea que hemos conversado, no solamente es mi caso, se ha hablado, estamos trabajando para tener un enorme equipo, ¿no? En el caso del candidato a diputado, el segundo de la lista, en el caso de Montevideo, Bruno Giometti, un economista que tiene a otro, joven también, que tiene a otro economista joven de suplente también. La tercera candidata es otra joven, Tatiana Antunes, que tiene a otra joven de suplente, Mica Melgar. O sea, Mica estuvo muy referente, muy conocida, exactamente. Por lo tanto, digo, es un lindo equipo, nos parece, porque aparte esa es la idea de trabajar en conjunto y por lo tanto ir efectivamente potenciando gente joven. Y no es que uno se vaya a retirar de la vida política, no es que te retirás de tu vida, ¿no? Si te digo que la milita, pero tenés otras cosas que hacer y que acompañar y que apoyar. Así que esa es. Y acá, en el departamento de Río Negro, entonces, la 1916, es decir, la 1916 que lleva el Senado de la 1001 que yo te mencionaba, o sea, las mismas características, el Boca Andrade encabezándolo, es decir, Constanza, Rafa Michelini, Juan, por otro lado, esa alianza reflejada en ese número 1916
con algunos grupos que son departamentales, que nos han acompañado, nos acompañaron ya en la elección pasada, como la 810, ¿verdad? De Flores, que nace en Flores, pero después ha tenido en otros departamentos. Bueno, por supuesto, el grupo de Constanza, la 99.000, bueno, es decir, eso es lo que conforma la 1916, que recuerda la fecha del nacimiento de General Sereñi, ni más ni menos, por eso 1916. Y ahora viene una recorrida, ¿no? ¿Sí viene una recorrida por el interior del departamento? Sí, Con comités de base. yo voy a ir a donde me digan los compañeros del departamento, pero en principio estaba planificado pasar por San Javier e ir al YUM, que hoy hay la reinauguración de un comité de base, y aparte Karina es de YUM, si mal no sí, recuerdo, y es docente de YUM, así que también la posibilidad de estar juntas con ella. Bueno, un placer, Ana Olivera, tenerte acá en Conectados TV y en Fray Bentos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No son así en general las entrevistas. Pocas veces uno puede presentarse y decir, yo soy esta persona, como dice mi Instagram y mi Twitter, es decir, soy una mujer militante de toda la vida, tengo un hermoso hijo de 41 años que seguirá siendo el nene toda la vida, y una nieta de 17 años, y todos, por suerte, con esa misma indignación y esa misma rebeldía frente a la injusticia, frente a la desigualdad. Un placer. Gracias.